Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos nuevamente reunidos a través de estos medios para continuar un poco con los temas que habíamos comenzado en el mes de la Biblia. Yo les dije que íbamos a continuar, hermanos, no importaba que termináramos el mes de la Biblia, la meditación continúa. Ya estamos en el mes de octubre, concretamente en el 4 de octubre, en el día de San Francisco de Asís, pero también estamos en medio de una jornada, una cruzada importantísima como es la protección de la vida, la protección del no nacido. Por eso, durante estos días estaremos teniendo como único fondo de nuestras transmisiones este fondo en donde está el logotipo de la parroquia y se encuentra este logotipo, para mí muy querido, de la Comisión de Vida, ¿sí? De la Dimensión de Vida en la Arquidiócesis de Durango, que pertenece al COFAJULAVI, Comisión de Juventud, Familia, Laicos y Vida. Por eso, hermanos, vamos a iniciar en este día o a retomar en este día los temas de Biblia en donde nos habíamos quedado y esperemos tener un poquito más de constancia. Ya de mañana esperemos ya tener nuevamente nuestro programa Trascendencia en línea e ir avanzando con el favor de Dios, según nos lo permita el tiempo, según nos lo permitan las posibilidades. Hermanos, pues estamos reunidos hoy en torno a la palabra de Dios. Y para eso vamos a iniciar haciendo una oración al que nos ilumina nuestra mente para conocer mejor su mensaje, que es Dios Espíritu Santo. Decimos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a conocer rectamente la verdad y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo, no, Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Hoy vamos a iniciar un tema, hermanos, que son los caminos para la lectura de la Biblia. Se presentan en la iglesia tres caminos para la lectura de la Biblia: la lectura litúrgica, la lección divina o lectura orante de la palabra y la lectura reflexionada en ambiente de oración. Si exceptuamos la lectura litúrgica, que es de por sí comunitaria, las otras dos pueden practicarse individualmente o en grupo. Entonces, eh, ¿qué beneficios o qué ayuda nos da este tipo de métodos de lectura de la palabra de Dios? En primer lugar, hermanos, hablamos de decir que la lectura de la Biblia nos va a ayudar a conocer más la escritura, la revelación, pero también nos debe impulsar a construir la comunidad cristiana y servir a los más necesitados. Para eso, la lectura ha de ir acompañada de la oración, para que logremos entablar un diálogo con Dios, que es el objetivo principal de acercarnos a la palabra de Dios, que habla y nosotros que le respondemos con una vida comprometida. Así lo dice el Concilio Vaticano II en Dei Verbum 25. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañarse de la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues Dios ha hablado cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Entonces, hermanos, estos tres caminos que presentamos o que vamos a presentar en estos temas favorecen el conocimiento de la escritura y están impregnados de la oración, que es inseparable de la lectura, y de una u otra forma deben impulsar a la construcción de una comunidad viva, comprometida en el servicio a la gente más débil y como fruto de la acogida gozosa del Evangelio.
Entonces, el Papa Francisco, en un documento que se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, nos dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, y con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Así lo dice el texto de Evangelii Gaudium. Vamos a iniciar, hermanos, en esta cápsula de este día con la lectura litúrgica o el método litúrgico de la lectura de la palabra de Dios. Lo voy a iniciar con un pequeño comentario, una anécdota que me ha pasado más de una vez. En alguna ocasión, siendo seminarista, allá por el año de 1993, escogieron a un grupo de seminaristas del seminario de Durango para que participáramos en los 25 años de historia de la prelatura del Salto. A mí me tocó en un pueblo que se llama La Puerta, cerca de Pueblo Nuevo, Durango. Y recuerdo que el señor obispo, en aquel entonces, Monseñor Manuel Mireles Vaquera, nos recomendó que cada comunidad hiciera una cruz misionera. En el pueblo donde yo estaba solamente había un carpintero y era evangélico. Y recuerdo que cuando fui a pedirle que me hiciera la cruz, aceptó, pero muy a regañadientes. Y platicando con él me decía que por qué había dejado de ser católico. Y lo que argumentaba él, que en las iglesias evangélicas se lee y se tiene como centro la palabra de Dios, y que los católicos no leemos ni meditamos la palabra de Dios. Evidentemente yo le comentaba que por qué decía esto. Dice: porque en la Biblia, en la misa siempre dicen lo mismo, siempre hacen lo mismo. Le mostré, llevaba conmigo en mi morral un misal mensual de aquel mes de julio del 1993, y le mostré junto con su Biblia que todos los días teníamos la posibilidad de meditar la palabra de Dios, pero que los católicos somos flojos, que los católicos a veces no nos esmeramos en profundizar en el contenido de la palabra de Dios. Entonces, vean, este comentario o esta anécdota nos puede servir en muchos casos. Católicos que van a misa, como yo les digo, de cuerpo presente, que no ponemos atención a las lecturas y mucho menos a la meditación del sacerdote que hace la homilía. Pero, ¿cuál es el primer elemento o el primer método que vamos a presentar? Pues la lectura litúrgica, que es cuando en la iglesia reunida en asamblea litúrgica se proclaman las escrituras, y es Dios mismo que sigue conversando con nosotros. Es Jesús que se hace presente dirigiéndonos su palabra viva. Es el Espíritu que ha inspirado los libros sagrados y nos ayuda a comprenderlos el día de hoy. Esa es la homilía, hermanos. En la liturgia no solo escuchamos la palabra, la meditamos, oramos con ella y nos comprometemos, sino que también la celebramos en la Eucaristía y en los demás sacramentos. Por eso los sacerdotes se nos recomienda que todos los sacramentos que celebramos deben ir acompañados de la proclamación de la palabra de Dios. Por eso la asamblea litúrgica es el lugar más significativo y solemne para la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, que de otra forma está al alcance de todos los fieles congregados. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha emprendido lo que se llama una reforma litúrgica, que trajo muchas dificultades, hasta la separación en un pequeño cisma o un gran cisma de la Iglesia de conservadores. En la actualidad, hermanos, han salido grupos, y lo vemos en el Internet, de personas que piensan que hay un sedevacantismo, que decir que a partir del Concilio Vaticano II ya no fue la sucesión apostólica
de Juan 23, de Pablo VI, de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco, legítima. Y ellos lo ven porque hubo una renovación en la liturgia de la iglesia. Ellos querían conservar el tradicionalismo, la manera antigua de celebrar la palabra de Dios, de espaldas al pueblo, el sacerdote, en latín, conservando de una manera, pues, por así decirlo, eh, forzada, una tradición que sí, durante muchos siglos sirvió a la iglesia, pero que en esos tiempos modernos creo que la mejor manera de conocer la palabra de Dios es a través de el lenguaje vernáculo, como se le llama, o de cada pueblo, y para tener el impulso para comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Esta reforma nos impulsa a valorar más la palabra de Dios, mostrando que las dos partes de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, forman un solo acto de culto, con la mesa en la que se distribuye el pan de la palabra y el alimento del cuerpo y la sangre del Señor. Sacrosantum Concilio número 56, Dei Verbum número 21. Y un comentario clásico, hermanos, de las personas es cuando dicen, oiga, padre, si llego después del evangelio, la misa todavía me vale. Y nosotros contestamos de una manera irónica, sí, le vale poco, ¿verdad? Tiene poco interés por la palabra de Dios, tiene poco interés por la liturgia. Creo que se quedó esa mentalidad también de decir, vamos a escuchar misa y no a celebrar el misterio de Cristo en la Eucaristía. Además, el concilio recalcó la presencia de Jesús en su palabra. Sacrosantum Concilio número 7, y abrió las puertas a la proclamación litúrgica de las lecturas en el propio idioma, era lo que les decía, y nos mostró el valor y la importancia de la homilía como explicación y sobre todo, hermanos, como actualización de la palabra divina. Ordenó también que las celebraciones sagradas, en ellas hubiera lecturas de la Sagrada Escritura más abundantes, más variadas y más apropiadas. Fue por eso que hace algunos años se renovó el leccionario que contiene las lecturas de las misas, lográndose así una mejor y más amplia selección de textos bíblicos. En base a la reforma litúrgica, se busca la posibilidad de conocer globalmente la Sagrada Escritura a través de los pasajes bíblicos que se leen en cada celebración litúrgica. Así, hermanos, tenemos dos calendarios, por así decirlo, el calendario dominical y el calendario ferial. Si seguimos con atención el leccionario de los domingos, en sus 3 años o ciclos, que se denominan con una letra mayúscula A, B y C, escucharemos los pasajes más importantes de la Escritura. Así es que si un católico va por 3 años, 156 domingos seguidos, tendrá la posibilidad de tener una visión completa de la palabra de Dios y no podrá decir que no ha leído la palabra de Dios. Puede tener la posibilidad de, con la ayuda de la comunidad, de la oración, del sacrificio, de la humildad del sacerdote, de ir teniendo un conocimiento cada vez más profundo de la palabra de Dios. Así también podemos atender al leccionario ferial de entre semana en 2 años que se designan con los años pares o años impares. Que curiosamente el año par comienza en un año impar, en el diciembre del año anterior. ¿Por qué? Porque generalmente el Adviento comienza este año, el Adviento del año impar del 2023 va a empezar en noviembre o diciembre del 2022, pero a partir de enero
nos queda bien claro que va a ser un año impar. Tendremos la posibilidad de acercarnos más a muchos otros textos de la Biblia. Para aprovechar más esta lectura litúrgica, será importante que la preparemos antes, leyéndola y meditándola, y que después de la celebración la prolonguemos en ese contacto orante con la palabra para hacerla nuestra. Entonces, fíjense que de repente se ha dado la difusión en nuestras comunidades, por ejemplo, de los misalines o misales mensuales, o algunos para el domingo el misal anual, que a veces se tiene un uso inadecuado de estos instrumentos de litúrgicos o de estos instrumentos de pedagógicos, porque no es, hermanos, y aquí tengo que hacer un examen de conciencia y hasta un reconocimiento de nuestra culpa, que muchos templos sí tienen un mal eh, sistema de sonido, y que hay muchas personas que creen que tener la lectura en las manos al momento de que sea proclamada es para poderla entender o para seguirla junto con el lector. No, hermanos, eso sería un gran error. No podemos estar con nuestro misal solo que sea una persona con alguna deficiencia auditiva, o que realmente a causa del mal estado de a veces de los sonidos de los templos tenga que recurrir a este medio extremo. Pero de una manera ordinaria y con un buen sonido y con buenos lectores y teniendo la posibilidad de escuchar correctamente, la atención debe estar puesta en el ambón y no en el misal que tenemos en nuestra, o en la hoja que tenemos en nuestra mano. Entonces, eh, además, es evidente que para un auténtico provecho se nos pide a toda la comunidad y a sus ministros crear un ambiente acogedor de la palabra mediante diversas acciones y actitudes, como la puntualidad, ya lo que les decía, padre, si llego después de la segunda lectura, la misa me vale, sí, le vale poco, hermanita, sí. También, como puede ser la proclamación preparada y clara, que aquí es un ministerio del sacerdote, preparar a sus lectores, la escucha atenta, el silencio meditativo de la palabra de Dios, porque a veces vemos templos que vamos corriendo y no dejamos espacio de silencios entre las lecturas, por ejemplo, ¿sí? Y mucho menos tendríamos que tener esa actitud de decir, a ver, alguno que quiera leer la palabra de Dios y se levanta doña Chonita y con mucha actitud, pero luego se levanta y taconea desde su lugar donde está sentada y llega al lambón y saca sus lentes y luego los limpia y luego busca el lugar en donde se encuentra la palabra de Dios y a veces se equivoca y como no la preparó, pues la lee mal. Fíjense qué drama puede ser este proceso de mala preparación en la proclamación de la palabra de Dios. También la preparación seria de la homilía, la actitud de oración, para que todos esos factores ayuden a que la escritura repercute más en nuestra vida diaria. También, hermanos, finalmente, el llamado que Jesús hace a las 7 iglesias del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, 11, 17 y 29, y capítulo 3, versículos 6, 13 y 22. Es el que de alguna forma vuelve a resonar en cada una de nuestras asambleas litúrgicas, invitándonos a la escucha atenta y, discreta y al discernimiento. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, pues creo que de esta manera hemos asumido la grande responsabilidad que para nosotros como pastores y para ustedes como fieles implica este primer acercamiento a la palabra a través del método litúrgico o del camino litúrgico de la lectura de la palabra de Dios. Posteriormente, en algunas otras cápsulas veremos la lección divina y la lectura espiritual u orante de la palabra de Dios. Hermanos, pues continuemos en estos 40 días, como se le llama, 40 días de oración por la vida, en el
mes del Rosario y en el esfuerzo grande que tendremos, gracias a Dios en Durango, nuevamente se echó para atrás y aquí en Chihuahua también, cerquita de con nuestras parroquias, se echó para atrás la legislación en favor del aborto. A nivel nacional se cometieron un gran error, se quisieron ir grandes y una legisladora propuso hasta los 9 meses en la posibilidad de despenalización del aborto, lo cual es una total locura y una aberración. Nuestro Durango, nuestra diócesis de Durango sigue siendo provida y nosotros seguiremos luchando en favor de la vida siempre que, como dice primero de Pedro 3:15, se nos pida razón de nuestra esperanza. Hay que saberle dar. Y nosotros somos seguidores del Rey de la vida, del Dios de la vida, y por eso defenderemos la vida siempre y en todas partes. Pues que Dios nos ayude, hermanos, y qué bueno volvernos a ver. Si mañana Dios lo permite, nos estaremos escuchando nuevamente en estas meditaciones de los miércoles de su programa Trascendencia en línea. Dios los bendiga, hermanos, y les envío desde aquí mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo sobre ustedes su bendición, permanezca para siempre. Un saludo y un abrazo a los que lleven el nombre de Francisco, por los cuales oramos, o Francisca, en este día. Dios los bendiga, hermanitos.